Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre me he preguntado por qué a Jesús le interesa tanto que nosotros le digamos quién es Él, ¿no? Y es como pues claro, muchos, pues a todos nos ha pasado que nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Muchas veces yo me encuentro a jóvenes que conocí hace muchísimo tiempo, o familias, y me dicen: padre, no se acuerda de mí, ¿no? O no se acuerda de mi nombre. Y entonces uno pues tratando, ¿no? O sea, la cara sí, me acuerdo muchísimo de dónde estábamos, pero el nombre no me acuerdo mucho, ¿no? Y claro, nosotros aquí en la casa, entre tantos legionarios de Cristo, pues muchas veces nos decimos: hola padre, hola hermano, ¿no? Y ya no pasamos a más, porque a lo mejor no lo viste desde hace mucho tiempo. Pero Jesucristo le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y eso va a tener un gran significado, especialmente por el lugar donde Jesucristo se encontraba en el momento en que tienen ese encuentro sus 12 con Él, un encuentro íntimo de amigos. Y el Evangelio dice que era en Cesarea de Filipo. Este lugar es bellísimo. Pocas personas van a este lugar cuando van a Jerusalén, porque es en el lugar más hacia el norte de Israel. Era un lugar que César Augusto le regaló a Herodes, y pues era parte del reino de Israel. Y es un lugar muy bonito, con muchísima agua. Es donde hay una cueva gigantesca en Cesarea de Filipo, donde nace un río de agua deliciosa, de agua muy rica, que es de una de las fuentes más importantes, luego de todo el río Jordán, ¿sí? Ese lugar muy frondoso, con muchos árboles, una pared de piedra gigantesca. Ahí había un templo dedicado al dios Pan, que era ese dios o semidios, que era mitad cabra y mitad persona. Era el dios del miedo, por eso le decimos pánico, porque viene el dios Pan. En ese lugar, Jesucristo se los lleva a sus apóstoles a ese lugar tan bonito. Y él les pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque fíjate que ante Jesús podemos tener diferentes posiciones, ¿no? Ante Jesús algunos lo pueden ver como un loco, ¿no? Como aquellos loquitos que se creen Napoleón Bonaparte, ¿no? Y están ahí tantos chistes de loquitos. Y puede ser que nosotros digamos: bueno, pues era un lunático, alguien que estaba hace 1000 años y luego se le atribuyeron cosas buenas y esas cosas hay que vivirlas, ¿no?
a lo mejor yo puedo decir que era un impostor, como los judíos decían que era un blasfemo, los romanos decían que Jesús era un impostor, era un fraude, que se estaba haciendo rey y no era el rey, y era un sedicioso, un revoltoso. Puedo decir que es un impostor, como tantos líderes de sectas que han inventado ahí su rollo y luego al final pues se terminan muriendo los de la secta o no sé, cosas terribles, ¿no? Puedo pensar que era un mito, como el dios Pan, como el dios Baco, como Zeus, como Tlaloc, como tantos dioses de la mitología griega y de todas las culturas. Podría yo pensar que es lo mismo, ¿no? Como un mito, una leyenda. ¿Quién es Cristo para mí? Hoy Cristo te pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Un loco, un impostor o soy verdad? Este es, diría yo, que el parteaguas de la vida de San Pedro. Sí, antes lo podían seguir como un profeta, ¿no? Muchos decían que es como tal profeta, es como tal profeta, es como el otro. Pero en ese momento se quedan todos callados y Pedro, con una valentía que venía de Dios, no de sí mismo, se levanta en medio de todos y le dice, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, aquel que todo el Antiguo Testamento estaba preparando para su llegada. Ese eres tú. Tú eres Dios encarnado, Jesús, y yo lo creo. ¿Cuál es la repercusión de esta confesión de Pedro en ese lugar tan impresionante? Jesucristo voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro, bueno, Simón, en ese momento era Simón, el pescador, y le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien, lo hemos visto con Abraham, lo hemos visto con Jacob, lo hemos visto con muchísimos personajes de la Biblia. Cuando le cambia el nombre es porque le cambia la misión, su identidad, el para qué existe. Y le dice, ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Y seguramente volteó a ver todas aquellas rocas gigantescas de Banias, de ese lugar de Cesarea de Filipo. Volteó a ver las rocas, volteó a lo mejor a ver el templo de Pan que se encontraba ahí. Y le dice, sobre ti, sobre esta roca, por haber creído que yo soy Dios y por haberme confesado como tal ante todos los demás, sobre ti construiré mi iglesia. Y ahí empieza el papado en la iglesia católica. Hay que rezar mucho por el Papa, porque Jesucristo puso sobre el Papa, como dice el Código de Derecho Canónico, toda la autoridad suprema, inmediata, plena, universal y ordinaria, esas 5 palabras, toda esa autoridad la pone sobre el Papa. Porque Pedro creyó que Cristo era Dios. Y al creer que eres Dios, le entregas todos los derechos de tu vida a esa persona. ¿A qué quiero ir con esto? Yo estoy seguro que si tú estás viendo esta misa, lo más probable no es que fuiste ya a la misa presencial y dijiste qué bonito ahora el padre Rafa, ¿verdad? Sino que esta es la misa a la que puedes ir, ¿no? Porque estás en confinamiento, estás en cuarentenado en este momento de pandemia. Y en este tiempo, si estás ahora en este tiempo de pandemia, después de tanto tiempo, no cabe duda de que has estado sufriendo en ti mismo unos efectos tremendos de esta pandemia. Así como lo ha sufrido pues toda la humanidad. Y yo creo que lo importante en todas las historias, cuando vemos el cine, cuando vemos una serie o cuando leemos un libro, lo importante no es lo que venía antes de la crisis, lo importante es lo que venía después. La vida de Pedro, antes de este momento de confesión de su fe, era pues un pescador que seguía a un fulano, como tantos pescadores ha habido en Galilea durante todos los siglos. A partir del momento en que confesó a Cristo, Simón es roca, Simón es piedra, eso es lo que significa Pedro. Simón es donde se construyó la iglesia católica. Dios nos está invitando en este momento
hacer una confesión de fe en Él. Decir: Cristo, tú eres Dios y yo quiero construir mi vida sobre ti. Y hacer esto implicaría que Jesucristo volverá a construir tu familia sobre tu cimiento. Y volverá a construir tu empresa, tu grupo de amigos, tu vida entera sobre un nuevo cimiento. Y te dirá: hoy eres roca, porque lo más sólido de tu vida soy yo, como Dios y Señor, reinando en tu corazón. Lo más importante de tu vida, estoy seguro que no fue todo lo que viviste antes de la pandemia. Este momento seguramente marcará un antes y un después. ¿Cómo quieres vivir el después? ¿Como roca o como una tacita de cristal? Pero esta pandemia nos ha estado preparando para eso, para confesar a Cristo como Dios y para que esta película de tu vida cobre un giro inesperado. ¿Quién dices tú que es Cristo y cómo te comportas con Él? Díselo. Voy a dejar un momento de silencio y dile en tu corazón a Cristo quién es Él para ti. Y si Él es Dios y Rey, ríndete ante Él, entrégale todos los derechos de tu vida, cédele todo el poder y todo el gobierno de tu corazón y de tus decisiones. Y pídele: Señor, ayúdame a empezar una etapa nueva en mi vida contigo como el Mesías, como Dios.